Continuando con nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la función objetivo. En la tabla que nos dieron en el ejercicio, el objetivo es la ganancia. Nos regimos en esos datos. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar una variable al producto 1 y el producto 2. En este caso, el producto 1 tendría la variable x y el producto 2 la variable y. Entonces nuestra función objetivo nos quedaría así. G es igual a 1, que es la ganancia total del producto 1 por unidad, y su variable, que sería x, más 1,5, que es la ganancia por unidad del producto 2 y su variable, que sería y. Entonces esta función siempre se la transforma con números negativos. Las restricciones que tenemos aquí, bueno, en este caso son inecuaciones. Estas igual nos regimos a la tabla de los datos que nos dieron en el ejercicio. Nos regimos en el tipo de maquinaria, el producto 1 y el producto 2, y las horas por semana, igual usando las variables. Entonces nos quedaría en la maquinaria, nos dice que en la maquinaria, en el producto 1, tiene una demora de 2 horas por unidad, y en el producto 2 de 2 horas por unidad, y el número total de horas en la semana debe ser menor o igual a 16. Entonces vemos los datos que están ahí y hacemos con esos datos nuestra inecuación, y hacemos lo mismo con los demás tipos de maquinaria. En este caso B nos quedaría 1x más 2y menor o igual a 12, y C, en la maquinaria C, 4x más 2y igual o menor a 28. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es transformar a ecuaciones nuestras inecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra función ya transformada con números negativos, que nos quedaría así: menos 1x menos 1,5y. Nuestra primera ecuación que vamos a realizar es de la maquinaria. Nos quedaría así: 2x más 2y más la primera holgura, porque para transformar a ecuaciones tenemos que insertar holguras. Dejamos el espacio para poner el resultado, que sería 16. En la siguiente nos quedaría 1x más 2y espacio más la holgura 2, igual dejamos el espacio para poner el resultado. En la tercera nos quedaría 4x más 2y, el espacio y la holgura 3. Ahora sí ponemos los resultados, dejando los espacios que pertenecen a cada holgura. A continuación vamos a llenar nuestro cuadro. Este cuadro consta de llenar con los números las cantidades de las ecuaciones que habíamos realizado. En este caso vamos por la primera, que sería nuestra función principal. Entonces dice que tenemos una g, tenemos menos una x, tenemos menos 1,5y en y. No tenemos holguras en esta primera ecuación y no tenemos resultado. En la segunda ecuación no tenemos g, entonces va a 0. En x tenemos 2, en y tenemos 2 positivo y tenemos una holgura h1, h2 y h3 no tenemos, y tenemos nuestra respuesta, que es de 16.
En la tercera ecuación tenemos 0 igual en G, 1 en X, 2 en Y. La holgura 1 no tenemos, holgura 2 sí tenemos y holgura 3 no tenemos. Y nuestro resultado, que es 12. Ya. En la tercera ecuación, nos quedaría así. G no tenemos. En X tenemos 4. En Y tenemos 2. No tenemos holgura 1 ni holgura 2. Holgura 3 sí tenemos. Ponemos 1. Nos queda un resultado de 28. Solamente los numerales aquí tenemos que pasar acá en la tabla. Ya a continuación, para elegir nuestra fila de entrada para sacar el pivot, tenemos que elegir la columna con el número más negativo. En este caso sería este, menos 1.5, el mayor número negativo. Entonces vamos a dividir esta fila para el resultado. En este caso podemos coger el número menor, que sería 12, en esta fila, y este sería nuestro pivot. Bueno, una vez que ya encontramos nuestro pivot, vamos a numerar con números alfanuméricos a las columnas. Esta primera columna sería F1, F2, F3, F4 y hacemos otro cuadro. En este caso, como el pivot nos cayó en la variable Y, nuestra incógnita que vamos a encontrar ahora es Y, y comenzamos desde aquí. Queremos que nuestra fila del pivot se transforme en 1. Entonces, esta es la fila F3. Entonces, en Y, F3 multiplicamos, esta fila multiplicamos por algún número para que nuestro pivot nos dé 1. En este caso podríamos poner por un medio. Entonces multiplicamos 1 medio por 0 nos da 0. 1 medio por 1 nos da 1 medio. Y 1 medio por 2 nos da 1. Entonces aquí ya nos queda el pivot, se nos ha transformado en 1 y ese es nuestro objetivo. Y seguimos, 1 medio por 0 nos da 0. 1 medio por 1 nos da 1 medio. 1 medio por 0 nos da 0. Y 1 medio por 12 nos va a dar 6. Ya. Bueno, una vez que transformamos el pivot en 1, vamos a continuar transformando los números que están en la misma columna del pivot en 0. Solamente el pivot nos tiene que quedar en 1. Vamos a trabajar con la fila de H3 o en números alfanuméricos F4. Ya, entonces nos guiamos. Siempre primero hay que multiplicar por la fila donde está el pivot, que está en F3. Como queremos eliminar este número, le multiplicamos por el número contrario. Sería por menos 2. Y más
la columna, el numeral de la fila en alfanumérico, que sería F4 más F4. Entonces vamos solucionando, sería F3. Vamos usando 0 por menos 2 más F4. Nos queda 0. Y hacemos lo mismo con los demás. Nos quedaría 1/2 por menos 2 más F4. Nos quedaría 3. Ya. Seguimos así con los mismos. Los otros nos va a quedar 0, 0, menos 1, 1 y 16. Ya hacemos lo mismo con las otras filas. Aquí no tendremos que multiplicar F3, como queremos eliminar el 2 igual, por menos 2 más, como estamos en la fila F2, entonces ponemos más F2 más F2. En la primera nos quedaría F3 por, queremos eliminar menos 1,5, entonces sería más 1,5 y más F3 más F1 sería en este caso, porque estamos en la fila 1, más F1. Bueno, vamos continuando con el ejercicio. Acabado una vez el anterior cuadro, igual vamos a buscar nuestro pivot, buscando en la fila del número mayor o negativo, que en este caso sería menos 1/4. En esta fila tiene que ser nuestro pivot. En la solución nos guiamos en el número menor, que sería 4. Entonces nuestro pivot aquí sería 1. Para transformar nuestro pivot a 1 ya no es necesario buscar otro número. Como está en la fila 2, para que se haga 1, únicamente lo que vamos a multiplicar esa fila por 1. Entonces proseguimos. F2 por 1 por toda esta fila. Sería F2 por 0 por 1, queda 0, queda 1, queda 0, queda 1, menos 1, 0 y 4. Entonces nos guiamos en esta fila. Bueno, una vez que hemos sacado ya nuestra fila y hemos convertido en 1 nuestro pivot, aunque no era necesario, porque como dijimos, el pivot era 1, lo único que teníamos que hacer era multiplicar la fila por 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar las demás filas en 0, guiándonos en la fila de arriba. Entonces, vamos. Como el pivot está en la fila 2, entonces siempre vamos a multiplicar por F2 y vamos a empezar por la H3. F2, lo que vamos a eliminar en lo que está en la fila del pivot es el 3. Entonces sería por el número contrario negativo, sería por menos 3 y más F4, que es el número de la fila. F4. Y vamos a hacer lo mismo con las demás. F2 por, vemos que es 1/2, vamos por el signo contrario, por menos 1/2
más esta fila es la F3. Seguimos con la F1. Igual como el pivot están afilados, ponemos F2 por... Aquí está menos un cuarto. Entonces sería con el signo contrario, por más un cuarto más F1. Y continuamos. Entonces sería, hacemos hacia abajo. F2, en este caso sería 0 por menos 3 más F4, este de acá, el cuadrado de acá arriba, nos quedaría 0. Y volvamos aquí. F2 es este 1 por menos 3 más 3, nos quedaría 0. F2 sería 0 por menos 3 más 0, que nos queda al igual 0. F2 por menos 3, que sería 1 por menos 3 más 0, nos quedaría menos 3. F2, que sería en esta fila menos 1 por menos 3, sería más 3 más menos 1, como aquí tenemos negativo, nos quedaría 2. Aquí nos quedaría 0 por menos 3 más F4, que es 1, nos quedaría igual 1. F2, que sería 4 por menos 3, que sería menos 12, y más 16, nos quedaría en este caso nos quedaría 4. Ya. Y así continuamos con las demás filas. Bueno, una vez que resolvamos el cuadro con las fórmulas que habíamos planteado, nos van a quedar estos resultados. En X nos va a quedar la solución, que es 4. Es la solución. Y en Y igualmente la solución es 4. Entonces con esto respondemos a nuestra primera pregunta, que nos decía: para obtener la máxima ganancia se debe fabricar. Entonces sería, como X era el producto 1, tenemos que fabricar 4 el producto 1 para obtener la máxima ganancia. Y de Y igualmente, como era el producto 2, tenemos que fabricar 4 del producto 2 para obtener la máxima ganancia. Al igual del planteamiento de la segunda pregunta, que nos dice: ¿cuántas obras sobran el departamento A? Dice: entonces, según la ecuación de la, dice que se hace 2 productos, 2 horas en el producto 1 y 2 en el producto Y. Entonces, como nos dice, salió nuestro planteamiento que nos demoramos 4 horas por cada producto. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8. Entonces a la semana consumimos las 16 horas que nos decía el ejercicio. En el producto B igual, nos demoramos 1 hora en X y 2 horas en Y. Esto igual multiplicamos por las 4 horas que nos demoramos finalmente cada producto.
Entonces nos quedan 4 y 8. Sumando estas dos nos da las 12 horas que nos da en la segunda incógnita. Ya, listo. Ya en la maquinaria C nos dice que del primer producto se demora 4 horas de X y 2 horas en Y. 2 horas en Y. Entonces esto multiplicamos por las 4 horas de cada uno, por los 4 productos. Entonces nos demoran 16 horas, 4 productos por 4 horas y los 4 productos por las 2 horas, que nos quedan 8. Entonces sería 8 y 6, 24. Y como tenemos 28 horas en la ecuación, entonces aquí vemos que nos sobra 4 horas en la máquina C. Eso sería todo. Muchas gracias y espero que hayan entendido.